Muy bien. Susana, vos recién hablaste de las etapas de este proceso, que indudablemente los colegas lo podrán encontrar con el nombre de algún referente. ¿Por qué no nos contás un poquito? Claro, siempre ¿Quién es la autora o los autores de esto? Siempre hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, aquella mujer que estuvo atendiendo por años a enfermos que iban a morir próximamente. Y ella encontró estas formas de reaccionar y las sistematizó hablando de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cuando yo lo leí por primera vez, hace ya más de 20 años, para mí fue el modo de aclarar, de darme cuenta que realmente eso era lo que a mí me pasaba ante cualquier pérdida o amenaza de pérdida. Y que era lo que veía en las personas a quienes atendía. Esto es el ciclo del duelo. ¿Qué hacemos todos? Si te robaron la billetera, ¿qué es lo primero que pensás? No puede ser cierto. Después te da rabia y decís, ojalá el choro se caiga de su moto y se muera. Después empezás a pensar, ¿y si le pongo unos mangos a la policía y me lo consiguen? Después, ay, pobrecito yo, cómo me dejé robar. Y después, finalmente, aceptamos serenamente, sí, es cierto, y bueno, vamos a ver cómo hago para sacar los documentos, para solucionar las cosas. Esa que es la reacción de duelo normal ante una pérdida de un elemento, de un robo, es la misma que hacemos ante la muerte de alguien, la amenaza de muerte, la enfermedad o cualquier otra amenaza de pérdida. Si te fue mal en un examen, ¿qué es lo que sentís? No puede ser. Y te da rabia el profesor. Y ves que podrías ganar de eso. Y te da la pena. Y finalmente te adaptas, te pones a estudiar para que la próxima vez te vaya bien. Lo que vos acabas de plantear es muy importante. La sensación de identificación que uno siente cuando uno ha vivenciado algo que a lo mejor no sabía cómo llamarle y encuentra el marco académico donde alguien con el nombre exacto le sintetiza a uno lo que uno ha vivido, ¿no? Y después me ayudó mucho para entender el momento en que se encontraba cada una de las personas con quienes me relacionaba en la práctica médica. Porque es muy distinto si una persona afirma que no tiene nada y yo tengo aquí el diagnóstico de su cáncer u otra enfermedad. Y yo no le voy a obligar a que me diga que sí lo tiene. Tampoco voy a favorecer su negación. Pero le voy a escuchar qué es lo que dice, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, para que poco a poco pueda hacerse cargo de que efectivamente ese diagnóstico es real. Y si viene y está enojado conmigo y trata de insultar o con la enfermera o con la familia, sé que en realidad eso es el episodio de ira, de rabia que siente por la pérdida de su salud y que lo siente contra sí mismo. Pero como es frecuente que nos sintamos mejor proyectando nuestra rabia en otros, lo transforma en guerra a todo el mundo. En ese caso yo no me voy a sentir herido como si fuera yo el culpable de su enfermedad o de su rabia. Simplemente lo escucho. Y si lo escucho con cariño y le doy el tiempo suficiente, lo más probable es que después de protestar un rato diga, perdóneme, doctora, lo que pasa es que estoy un poco mal por lo que me está pasando. También entiendo cuando alguien me cuenta que ha ido al tal o cual que vende unas gotas milagrosas para... No me voy a enojar. Voy a tratar de que siga haciendo los tratamientos correctos científicos que conocemos. Pero no le voy a hacer la guerra porque tenga esa ilusión de ir a buscar en otros lados, porque sé que es la etapa normal de regateo que hacemos cualquiera y que es probable que yo también la haga cuando me toque una situación parecida. Y cuando encuentro una persona que no quiere hablar conmigo, o que no quiere comer, o que no quiere colaborar con los tratamientos, o que se da vuelta y no quiere conversar, o no se baña, o no come, voy a distinguir que lo que le pasa es que está en la etapa de pena, de tristeza, de depresión, que será más corta o más larga según su forma de ser.
Hay personas de índole depresiva que cuando hacen una enfermedad importante van a tener un periodo largo de pena, tristeza, depresión, o sea, de tristeza instalada, hasta que logren poco a poco llegar a la aceptación serena y en paz. No es que todos hagamos todas estas etapas, ni es obligación que las hagamos una tras otra como las hemos denominado. Son formas de reaccionar, y pueden ser más intensas o menos. Y es muy probable que si aprendemos de este episodio de duelo, la próxima vez que nos toque, nos cueste un poco menos y podamos hacerlo con menos sufrimiento y con mayor eficacia. Me parece muy importante. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo necesita consejos, recomendaciones, tips. Y vos acabas de plantear cosas vivenciales que son muy trascendentes a la hora de comprender y de no obstaculizar más el proceso natural que las personas tienen que vivir. Retomando un poquito lo que vos planteaste, me parece que sería bueno puntualizar o repetir un poquitito los errores más frecuentes que cometemos, médicos, enfermeros, fisioterapeutas o quienes estemos escuchando a alguien al lado en una etapa de la enfermedad de este tipo. Los errores más frecuentes, a pesar de que vos ya marcaste mucho, que vos puntualizarías un poco para tratar de evitarlo o minimizarlo. ¿Cuáles serían? No sé, nunca lo he estado pensando en ese orden. Pienso que hay que validar el dolor de quien sufre. Minimizarlo y decir, no es nada, cuando es mucho. No, ¿por qué te pones así? Cuando tiene derecho a ponerse así, es negativo. Aceptar que sufre, que le cuesta, que es difícil, decirle con sinceridad, es duro, ¿verdad? Puede permitir que la persona abra su corazón y se anime a decirnos lo que a otros no se anima a decir. Porque aceptamos que se siente mal, aceptamos que no es simple pasar todo esto. Otra cosa es sentirnos heridos o creer que su rabia, que su ira es un ataque personal a nosotros. Cuando esté enojado o cuando obre de modo que nosotros queremos incorrecto, tener una paciencia, ojalá vinieran pastillas de paciencia, nos hacen falta a nosotros, a la familia, a todos, pero saber que es lógico que esté así con rabia y que somos nosotros los que tenemos que tener paciencia, no sentirnos heridos y esperar, darle oportunidad a que siga expresándose. Me parece que una de las cosas que más a uno le costaría entender cuando no conoce el contenido de estos procesos, sea cuando las personas están en la etapa de rebelarse o estar enojado. Y a veces uno, sin darse cuenta, puede ser un generador de violencia simbólica, gestual o verbal, que en vez de ayudarlo. Lo que a uno le nace cuando alguien lo ataca es responder atacando. Sí. Y eso es lo que tenemos que lograr. Sí. Ahí está el tener paciencia y el querer, el amar, el querer tanto a la persona que a pesar de que se sienta mal, a pesar de que se enoje con nosotros, sigamos queriéndola y nos animemos a seguir al lado y continuar su atención, aunque nos cueste un poco. Bueno, queridos alumnos, colegas, indudablemente en esto que estamos conversando y en las actitudes que nos exige acompañar a estas personas, indudablemente esto es patrimonio de lo que hoy conocemos como inteligencia emocional y de lo que indudablemente estaría dentro de las dimensiones de la inteligencia emocional es la empatía, que es lo que Susana nos está repitiendo de distintas maneras, es ponerse un poco en los zapatos de la persona que está viviendo esto.
ser capaces de entender qué me provocan sus emociones y cómo yo, agente de salud, administro esas emociones para que no sea contradictoria el acompañamiento que tenemos que tener. Hacemos una pausa, reflexionamos y volvemos.